Hoy quiero hablarles sobre Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Para esta presentación me basaré en dos textos fundamentales. El primero se llama Aristóteles, una muy corta introducción de Jonathan Barnes, que nos ayuda a entender quién era Aristóteles, cuál era su personalidad y sobre la vasta o la enorme variedad de sus estudios. Y el otro se llama Aristóteles, una introducción, específicamente el capítulo Lógica, Teoría de la Ciencia y Dialéctica, donde se explica su pensamiento lógico, su método científico y su visión sobre el conocimiento. El propósito de este video es hacer una presentación sobre su vida, su obra y, y con cierta claridad, eso sí, sin perder la profundidad de su pensamiento. Aristóteles, o sobre Aristóteles, como persona se sabe poco. Se dice que provenía de una familia rica y que era un hombre refinado, que usaba anillos, se cortaba el cabello con estilo y vestía con elegancia. Sin embargo, también se sabe que tenía un carácter fuerte y un ingenio mordaz. Sus enemigos lo acusaban de arrogante, aunque su testamento muestra que era generoso y valoraba la amistad. Más allá de su personalidad, lo que realmente lo define lo define en su insaciable curiosidad, es su insaciable curiosidad. Desde muy joven, Aristóteles se dedicó al estudio. Fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas, pero no siempre estuvo de acuerdo con su maestro, porque mientras Platón creía que el mundo de las ideas era la clave de la realidad, Aristóteles sostenía que el conocimiento debía partir de la observación del mundo físico. Para él, la esencia de una vida plena era el pensamiento. En su Ética de Nicomaquea afirmó que la felicidad no se encuentra en el placer o la riqueza, sino en la actividad intelectual. Creía que el hombre debía aspirar a vivir como los dioses, desarrollando su capacidad de razonar y aprender. La obra de Aristóteles, en la obra de Aristóteles, si hay algo impresionante, es la cantidad de temas que aborda. No solo fue filósofo, sino también científico, biólogo, político y hasta crítico literario. De los más de 150 tratados que escribió, solo una quinta parte ha llegado a nosotros. Eh, Entre sus obras más importantes destacan Ética Nicomaquea, donde reflexiona sobre cómo alcanzar la felicidad y vivir una vida virtuosa; la Metafísica, en la cual se pregunta por la naturaleza de la realidad y el ser; en la Política analiza las mejores formas de gobierno y organización social; en los Segundos Analíticos desarrolla su método de conocimiento basado en la demostración lógica. Su obra es tan vasta que parece que no hubo un solo tema que no trabajara, desde la biología hasta la astronomía, desde la retórica hasta la psicología. Aristóteles dejó huella en todas las áreas del saber. Pero hay algo curioso: la mayoría de sus escritos no eran textos pulidos, sino notas de clase. De ahí que muchas de sus obras sean algo caóticas, por decirlo de alguna forma. Es decir, llenas de repeticiones y transiciones eh, abruptas. Sin embargo, detrás de este estilo se esconde un pensamiento profundo. Hablemos de la lógica de Aristóteles. Eh, y aquí entramos en el núcleo de su pensamiento, su método para conocer la realidad. Aristóteles desarrolló dos formas fundamentales de razonamiento, o para él existían dos formas fundamentales de razonamiento. Una era la inducción, en la cual se parte de observaciones particulares para llegar a principios generales. Por ejemplo, si observamos que el hierro se expande con el calor, podemos concluir, o no solo el hierro, sino el hierro, el cobre y el oro se expanden con el calor, podemos concluir que todos los metales se expanden con el calor. Y hay otro tipo de razonamiento, eh, que es el pensamiento
deductivo o la deducción, en la que se parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre mortal, es un hombre, perdón, por lo tanto, Sócrates es mortal. A partir de estas ideas, desarrolló el silogismo, que hasta hoy sigue siendo una herramienta importante en la lógica. Pero Aristóteles no solo pensó en la lógica mm, como una manera de razonar correctamente, sino como un método para hacer ciencia. Para él, el conocimiento científico debía cumplir cuatro condiciones. Uno, debe ser verdadero. Dos, debe partir de principios indemostrables, como los axiomas en las matemáticas, por ejemplo. Debe ser además conocido, más conocido que la conclusión, es decir, debe explicar algo en términos más claros. Y cuatro, debe identificar la causa de lo que lo explica. Este enfoque lo convirtió en el primer gran teórico de la ciencia. Estableció las bases del método racional que usamos todavía hasta hoy. Eh, Aristóteles también se preocupó por cómo discutimos, por cómo nos comunicamos cómo comunicamos nuestras ideas. Por ejemplo, nos habla de la dialéctica, que es un método basado en la discusión de ideas, útil para analizar conceptos y refutar argumentos. También nos habló de la retórica, que es el arte de persuadir a una audiencia. Diferenció dos herramientas clave dentro de esta lógica y es los entimemas, que son silogismos adaptados a la persuasión, donde algunas premisas se omiten porque son obvias, eh, cuando por ejemplo hay casos concretos que refuerzan un argumento. Eh, y para Aristóteles la retórica no era solo manipulación, sino un medio legítimo para comunicar ideas de manera efectiva. Por ejemplo, cuando en la política se intenta convencer a un público, a una audiencia, en lugar de que la persona dé una larga explicación teórica, entonces mejor usa una entimema y dice cosas como, si queremos un país desarrollado, debemos invertir en educación, por poner un ejemplo. Aquí se omite una premisa obvia, y es que un país desarrollado necesita ciudadanos educados, lo que hace que el argumento sea más efectivo y directo. En conclusión, leer a Aristóteles no es fácil. Sus textos pueden ser densos, llenos de términos técnicos eh, y algo confusos. Un crítico antiguo lo comparó con un calamar que lanza tinta para evitar ser atrapado. Pero una vez que aceptamos el reto, su pensamiento se vuelve fascinante. Aristóteles no solo nos enseñó a pensar, sino a cuestionar, y en ese sentido sigue siendo un maestro para nosotros. Si queremos entender el mundo de manera más profunda, aprender a argumentar mejor y descubrir cómo funciona el conocimiento, eh, no hay mejor manera de, de empezar que con Aristóteles.